Pero preguntémonos, Fernando, ¿para dónde va la agenda de conectividad desde la perspectiva de la apropiación? Mejor dicho, ¿qué hacer con el Internet? Y eso significa que hablemos de inteligencia artificial, otro de los grandes temas que están aquí presentes, y por eso quiero invitarlo a que escuchemos esta conversación con Liliana Carreño, quien es la CEO, la presidenta ejecutiva de Accede, una de las empresas colombianas que está haciendo inteligencia artificial por estos días en varios sectores, entre otros en el sector de la salud. Estás en Blue 4.0. Bueno, la inteligencia artificial, sin lugar a dudas, es uno de los temas centrales de este encuentro de Andicom. Y lo es básicamente porque es la gran tendencia en tecnología emergente a nivel global, porque es la posibilidad que nos ofrece tener una mayor conectividad, mi querido Julio César Murcia. Y además de eso, es la posibilidad de que Colombia hoy esté adoptando nuevas tecnologías. ¿Cuál es la buena noticia? Y a usted que le gusta este tema, que esto está pasando hoy con empresas colombianas. O sea, hay empresas nacionales que están creciendo en la región y que están logrando que en Colombia la inteligencia artificial sea una realidad, básicamente para resolver problemáticas latentes de la ciudadanía. Liliana Carreño es la CEO de Accede, una de las grandes empresas de inteligencia artificial en Colombia, que además está en el mundo de la identidad digital, de la ciberseguridad, y hace parte de los grandes invitados que tiene Andicom este año. Liliana, como siempre, es un gusto tenerla con nosotros. Buenas noches. Hola, Juan Manuel, muchas gracias. Buenas noches. Pues qué bueno que nos acompañe, porque no hemos hablado de inteligencia artificial y hay que hacerlo. La inteligencia artificial, siente uno, está muy presente. A veces siento que suena muy a la moda. Todo el mundo lo pone sobre la mesa y pareciera que fue una moda, pero lo cierto es que hay empresas que están haciendo cosas muy trascendentales. ¿Dónde está presente en estos tiempos esa inteligencia artificial para resolver problemas de la gente? La verdad es que la inteligencia artificial tiene aplicabilidad en todos los segmentos de mercado. Desde un tema médico, en donde podemos aprovechar la información de inteligencia artificial para lograr hacer diagnósticos personalizados basados en el ADN de las personas. Y entonces una persona, suponiendo tú y yo tenemos diabetes, pero el tratamiento para tu diabetes es diferente al mío porque tenemos una identificación propia del ADN y la diferenciación del ADN de las dos personas, y eso nos permite ser muchísimo más certeros en una identificación médica. Se ve presente en la educación. Por ejemplo, cuando estamos en un salón de clases y normalmente un niño tiene más potencial para una materia que para otra, es cómo se explota ese potencial basado en herramientas de inteligencia artificial. Ahora que estamos hablando de la virtualidad, cómo por virtualidad nos damos cuenta si un alumno le está poniendo o no le está poniendo atención al profesor, y el profesor puede tomar una decisión oportuna de cambiar el método o la clase o el tema, porque se da cuenta que los alumnos están distraídos y eso que están hablando no le es interesante. La inteligencia artificial está presente en la conducción. Creo que para ninguno es un secreto hoy todo el tema que hay alrededor de los automóviles, claro, y todo lo que hay de poder, inclusive no solo porque los carros se conduzcan de manera autónoma, sino porque conozcan cuáles son tus características preferenciales de conducción. Entonces tú eres una persona que le gusta la velocidad, yo soy una persona a la que no me gusta la velocidad, y la inteligencia artificial permite personalizar el automóvil independiente de la condición que quieras. En construcción, en banca, definitivamente en banca, para poder identificar cuál es el perfil del usuario y cómo empezar a eliminar los niveles de fraude. Y obviamente este tema de fraude en todos los segmentos, en banca, en salud, en gobierno, en todos, termina siendo súper interesante. Usted ha hecho un recorrido buenísimo sobre casos de éxito. Colombia, hablemos de Colombia. Ustedes que son testigos, que implementan, que desarrollan tecnología asociada a inteligencia artificial, por ejemplo, ¿qué están haciendo en el mundo de la salud? En el mundo de la salud se lleva principalmente a lo que te estoy diciendo. Bueno, dos cosas. Una, poder aprovechar la inteligencia artificial para mejorar los niveles de procedimientos quirúrgicos o de procedimientos médicos, aprovechando el conocimiento de grandes expertos en otros países, en otras latitudes, y entonces, sin tener que desplazar esos médicos, poder hacer cirugías, tratamientos, diagnósticos que mejoran la calidad de vida del paciente. Obviamente, cuando estás hablando de poder utilizar este tipo de herramientas y este tipo de tecnologías basadas en inteligencia artificial, las grandes entidades médicas tienen que contar con capacidades tecnológicas de comunicación básicas que no se les van a caer nunca, que tengan unas condiciones de seguridad, que tengan unas condiciones de velocidad, que aseguren que la comunicación siempre es perfecta. Imagínate si en medio de una cirugía se cae la red. No. Entonces esto es, necesitamos tener una red 100% segura para garantizar
que esa cirugía o ese procedimiento médico que está llevando a cabo se lleva con todas las mejores Y condiciones. Colombia hoy lo está logrando. Y cuando estamos hablando de pequeños robots que hoy entran en el cuerpo humano para poder hacer cierto tipo de cirugías, pues con mayor razón Claro, tienen una mayor, dispositivos, sí, ¿no? claro, con mayor razón tienen una necesidad o una condición especial de comunicación. En Colombia se está logrando a muy poca escala, pero realmente hay entidades de salud que ya están empezando a incorporarlo dentro de su operación diaria. ¿Qué hace falta para que Colombia dé ese salto cuántico hacia la inteligencia artificial? Porque a mí me gusta cuando uno conversa con usted aquí en Blue 4.0, porque usted le pinta a uno ese mundo que a veces a uno, lo soy muy sincero, en Colombia le podría parecer lejano, pero luego se encuentra que ustedes lo están haciendo. ¿Qué le hace falta a Colombia para apropiar en mayor escala la inteligencia artificial? Lastimosamente creer en colombiano. Sí. Perdóname decirlo así de No, pero es frente. maravilloso decirlo, o sea, a veces no se cree en la empresa colombiana. No se cree en la empresa colombiana y menos cuando estamos hablando de tecnologías y de grandes innovaciones. Normalmente lo que se busca es, bueno, me voy a traer una tecnología, no sé, de Rusia, de Estados Unidos, de Japón, pero no miran que dentro de la propia casa hay tecnologías muy lindas y muy bien desarrolladas. Tristemente, Claro. se ve cuando tú miras los índices de digitalización a nivel mundial donde se encuentra Colombia. Creo que estamos en el puesto 58 entre 65 países evaluados. Y la razón es sencilla, nos cuesta trabajo adoptar las grandes tecnologías y creerle a la empresa colombiana. Normalmente lo que se busca es, voy a apropiar, voy a esperar que alguien haga y después yo hago. Nos convertimos en un país de seguidores y no en un país de creadores y de creer en lo que nosotros mismos hacemos. En el tema de inteligencia artificial también nos falta una cosa grandísima y es regulación. En regulación estamos muy quedados. Y también nos hace falta, mira, como cuando se empezó a hablar de transformación digital, todo el mundo hablaba de transformación digital, pero no se sabía qué era. Y hoy cuando hablamos de inteligencia artificial, la gente reduce inteligencia artificial a la generativa, a ChatGPT. Y entonces hoy dicen que abrieron una facultad de inteligencia artificial en una universidad y uno va y pregunta, cuéntenme de qué van a hablar. Todavía no tienen ni siquiera la claridad de un plan de desarrollo de inteligencia artificial. Le quiero decir, no hay permiso. No hay Bueno, permiso. yo digo abiertamente, usted y yo conversamos, Julio César, con la decana, que está muy bien intencionado, pero no hay permiso del Ministerio de Educación. Aún no. Y se lo digo con conocimiento de causa, un permiso se demora 1 año a 2 años. Porque tampoco hay regulación, es que no puedes sacar adelante algo que no tiene regulación. Y uno de los grandes peligros de la inteligencia artificial es que la inteligencia tenga la capacidad de autoenseñarse, de autogenerarse, y eso nos puede generar un problema grandísimo. Entonces hay que tener una regulación que se diga, hasta acá puede llegar la inteligencia artificial, hasta acá la tenemos que dominar. No sé si vieron que hace tal vez 2-4 días salió una noticia de que ya hay una inteligencia artificial que se mejoró, sí, se claro, que mejora, autocorrigió. sí. Y eso es peligrosísimo. ¿Por Y eso qué? es falta de ¿Por qué? regulación. Pues imagínate donde una inteligencia artificial tome la decisión de una cirugía sin razón. Entonces, esta persona hay que tomarle. Exacto. Eso puede pasar. Claro, eso puede pasar. O sea, Pero vamos a operar a Julio César. ¿Por qué? Porque el algoritmo considera que sí. que sí, y no me da explicación. Entonces, una condición clave es, deme explicación, señor inteligencia artificial. Así como cuando tú te acercas a tu médico y te da un diagnóstico y tú le empiezas a preguntar, ¿y por qué? ¿Y de qué me dio? ¿Y por qué va a ser ese el tratamiento? Todo lo demás. Y no dejarle a la inteligencia artificial que simplemente te diga, listo, a cirugía ábranlo y chao, sin explicación. Eso es muy riesgoso. Increíble este mundo. Y eso tiene que ver con todos los temas de regulación, de definiciones de límites, hasta dónde somos capaces de llegar y cómo lo debemos manejar. ¿A quién crees tú que debemos sentar en la mesa del ecosistema de inteligencia artificial y de transformación digital para decir, oiga, cómo regulamos esto, cómo alfabetizamos, cómo adoptamos y logramos una adopción democratizada de la inteligencia artificial? Yo creo que hay un defecto cuando pensamos que la inteligencia artificial y todos los temas tecnológicos solamente tienen que ver con tecnología. De acuerdo. Tienen que ver con todas las industrias. Entonces yo debería poder colocar y sentar en la mesa al ministro de las TIC, pero también al ministro de Educación, pero también necesitamos sentar al presidente de la ANDI, a los grandes jugadores de las diferentes industrias, en los donde todos podamos aportar y decir, ojo, mire lo que puede pasar, y cada industria diga, ojo, acá hay un problema, tenemos que parar hasta acá, o tenemos una necesidad y necesitamos llegar más allá, y mire lo que está pasando y me faltan herramientas para salir adelante. Claro. El tema de fraude manejado por inteligencia artificial no es para el sector financiero,
es para todo el mercado, es para el sector salud, evita que alguien te suplante una póliza médica. Y entonces resulta que hay un paciente que han operado 4 veces de apendicitis, pero es porque lo han suplantado en su póliza. Imagínate suplantación en el sector de los impuestos, en la Secretaría de Hacienda, donde se pueden obtener información de tu predial y tus propiedades y demás. O sea, realmente este no es un tema de solamente del Ministerio de la Hacienda, es un tema de las grandes agremiaciones en donde dicen hasta dónde podemos llegar o qué nos está faltando y cómo lo vamos a regular. Y la regulación pues está con las TIC y está con el Ministerio de Educación, pero tiene que tener la opinión de todos los gremios. Maravilloso. Juan Manuel, lo que hablamos de la ética, de la inteligencia artificial y los sesgos, lo que hemos conversado siempre. Ese es el gran reto, y para allá voy, Liliana, y ya para dejarla ahí, porque sé que tiene una agenda movidísima aquí en Andicom, pero hay 9 proyectos de ley. Yo no sé si uno preocuparse o verlo con el optimismo de que hay un congreso al que de repente le parece importantísimo el tema, porque pueden ser las dos. Sí. Pero lo cierto es que en regulación hay una escuela que dice que desregular es regular. O sea, póngale menos reglas y no más, porque más son barreras para ustedes los que desarrollan, los que hacen la magia. ¿Cómo ve usted que Colombia tenga 9 proyectos de ley? Se lo pregunto porque de repente los han llamado, les han dicho a ustedes los que están en la cancha jugando, venga, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo lo hacemos? Para no ponerles trabas, sino facilitarles el trabajo, ¿o eso hace falta, por ejemplo? Para serte franca, Juan Manuel, no me atrevo a juzgar el nivel de conocimiento que tengan las personas que impulsan esos proyectos de ley, pero se necesita muy buen nivel de conocimiento para impulsarlo. Y hace falta definitivamente involucrar a quienes sabemos, a quienes conocemos o a quienes lo trabajamos diariamente. Y por lo menos a nosotros no nos han llamado. Y te diría que a los pocos que conocemos en el sector tampoco nos han llamado. Entonces necesitamos... No se puede legislar, sí, y ustedes tienen la disposición de hacerlo. Obviamente, pero tú tienes que legislar con el que conoce, tienes que crear con el que conoce. Tú no puedes tomar la decisión de que te voy a colocar, perdóname por la comparación, cuáles son las normas del ciclismo si no tienes ni idea de ciclismo. Que tiene toda su especialidad. Por eso comenzaba esta conversación diciendo que la inteligencia artificial no parezca una moda. Porque ahí es donde puede parecer una moda. Voy a crear unas leyes para meterme en una conversación, para mostrarme muy 4.0, pero hay que ponerle profundidad, porque lo que está en riesgo no es poco. Tú acabas de decir una cosa muy cierta. Desafortunadamente nosotros somos seguidores de modas y las tecnologías se implementan en las compañías por estrategia, nunca por moda. Pueda que algo esté de moda, pero si no me pega dentro de mi estrategia, dentro de mi norte de compañía, no lo debo incorporar dentro de mi operación. Inteligencia artificial es un tema estratégico y se tiene que pensar muy bien y se tiene que evaluar muy bien antes de incorporarlo en una operación. Pues Liliana, le agradezco mucho por acompañarnos aquí en Blue 4.0 en esta edición especial de Andicom para hacer pedagogía sobre este muy interesante de la inteligencia artificial, llamado para quienes hacen política pública y quienes legislan a que la conversación sea también con quienes están en la cancha haciendo inteligencia artificial. Eso es determinante para que funcione bien. Gracias, Liliana. Gracias a ti, Juan Manuel. Muchas gracias. Que estén muy bien. Liliana Carreño, la CEO de Accede a esta hora de la noche en Blue 4.0. Seguimos. Estás en Blue 4.0.